de la jornada de este martes. Él es Enrique Márquez, candidato presidencial por Centrados. Gracias por acompañarnos esta mañana en Primera Página. Gracias a ti, un placer estar acá. Siempre un gusto compartir con usted y revisar, por supuesto, el panorama político nacional de cara a los últimos acontecimientos, el panorama también económico, entendiendo el reciente anuncio del presidente de la República, Nicolás Maduro, de aumentar este ingreso mínimo integral, denominado así, que no tiene incidencia, por supuesto, en el salario mínimo. Su opinión respecto a este anuncio puntual de la semana pasada. Mira, es un paño de agua caliente. Es colocar una curita sobre una enfermedad terminal. Maduro acabó con el sistema productivo venezolano, con el aparato productivo venezolano. En los dos gobiernos de Chávez y los dos gobiernos de Maduro, llaman 4 gobiernos del mismo esquema, del mismo modelo, acabaron con la empresa privada, expropiaron miles de empresas, persiguieron, no hay seguridad jurídica en el país. Mientras eso no funcione, mientras no haya garantía y seguridad jurídica en Venezuela para las inversiones, mientras el sector privado no sea tratado como se debe, sencillamente el Estado no puede. Se mantuvo durante un tiempo por el chorro petrolero, ese chorro amplio de $120 el barril, y sin embargo nos endeudamos y acabamos con el país. Lo acabó Hugo Chávez y Maduro. Hoy, cualquier aumento que se dé se vuelve sal y agua. Las cuentas indican que este 30% que se aumentó aproximadamente, en 3 o 4 meses ya no existe, porque la inflación se lo traga. Es decir, no hay sustentabilidad en la economía para que un incremento como este pueda servir de algo. De tal manera que a pesar del esfuerzo que el Estado pueda hacer, si no hay un aparato productivo bien llevado, si no hay respeto a la propiedad privada, si no hay estímulo a las inversiones, y desafortunadamente con Maduro eso no se va a poder, porque Maduro no genera confianza ni a los inversionistas nacionales ni a los internacionales, no le genera confianza al pueblo. El pueblo sabe que con Maduro esto va a continuar igual o peor. Cuando usted habla con la gente y le pregunta, mire, ¿usted estaría de acuerdo con que Maduro tenga un tercer mandato de Maduro, 6 años más de Maduro? La respuesta es unánime: ni de broma, ni de broma. Aquí tiene que haber un cambio. ¿Por qué? Porque ya no es posible que el candidato Maduro pueda ofrecer nada que le interese y que sea creíble para la gente. Es la verdad. ¿Qué elementos tiene que tener ese cambio del que usted habla, entendiendo por supuesto las elecciones presidenciales que ya vienen, pero también hablando de condiciones de transición democrática de las que muchos hacen referencia, un candidato que tenga además la posibilidad de cobrar una elección y además la realidad de la que muchos hablan de que este gobierno, por supuesto luego del proceso electoral, asuma que en un eventual escenario pueda perder la presidencia? Mira, inicialmente el próximo gobierno tiene que ser un gobierno de unidad nacional, gane quien gane, porque tenemos que de alguna manera cerrar las heridas de un conflicto político de tantos años. Es un conflicto que no le ha servido a nadie, un conflicto de ideologías, socialismo, capitalismo, que al final el pueblo primero no entiende mucho de eso y segundo paga la factura por esa pelea. Aquí nosotros impulsamos un gobierno de unidad nacional y una reparación económica basada en una economía humana, centrada en el hombre y no tanto en el Estado, centrada en el hombre y no en la corrupción, centrada en el hombre y no en el crecimiento de un Estado gigante que al final no sirve para nada. Sí creemos que hace falta ponerse de acuerdo de forma previa incluso, de forma previa a la elección del 28 de julio, para que el perdedor pueda sentirse, digamos, con las garantías necesarias para poder continuar en la política como oposición. En este caso, nosotros hoy tenemos una rueda de prensa, vamos a establecer algunos criterios importantes para fortalecer una propuesta que ya se hizo, que la hizo el presidente Petro, en el sentido que el 28 de julio se acompañe la elección presidencial con un referéndum, para que ese referéndum pueda permitirle al pueblo opinar, refrendar y apoyar un acuerdo en el cual se le dé garantías a todo el mundo, no solo a los políticos, al pueblo venezolano también, porque quien necesita las mayores garantías,
es el pueblo venezolano de que el próximo gobierno va a ser un gobierno diferente, un gobierno que va a sumar y no a restar, un gobierno que va a multiplicar las oportunidades y no a restringirlas, un gobierno que va a parar la migración. Fíjate que el gobierno de Maduro, el candidato Maduro no habla de eso, piensa que la migración es como una moda y no es así. Los muchachos nuestros se van es porque no tienen oportunidades. Y no hay oportunidades de ¿qué? De empleo, de salario digno, y eso hay que resolverlo con el próximo gobierno y es parte del planteamiento que estamos haciendo. Una parte de los venezolanos hace referencia a la necesidad de un candidato unitario que se enfrente al candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela. Sin embargo, diferentes sectores de la oposición siguen en la carrera presidencial. Hay un candidato desde la plataforma unitario, Edmundo González Urrutia. ¿Por qué Enrique Márquez sigue en la carrera presidencial y no está de repente engranado con alguno de esos sectores de oposición para lograr o consolidar una candidatura definitivamente unitaria? La responsabilidad es de todos los candidatos de oposición que estamos inscritos. Todos tenemos la misma responsabilidad de construir eso. Yo en lo personal estoy no solo dispuesto, sino que voy a competir de una manera amigable con el resto de la oposición para poder construir una posibilidad cierta de cambio. Mi candidato es el cambio político. Yo lo enarbolo, lo impulso, estoy dispuesto a ejercer ese cambio y por supuesto que mantendré esa tesis de que es el cambio político. El cambio nos tiene que unir a todos y en ese sentido continúo en una candidatura que no está de espaldas ni a la oposición ni al país. Al contrario, está dando la cara por construir un mejor país. Nos corresponde hacer la pausa de la hora. Al regreso de este corte vamos a continuar revisando de repente sus propuestas, las que presenta en esos recorridos por distintas partes del país. Y le voy a dejar esta pregunta al aire. ¿Hay una posibilidad real de cambio si desde la oposición varios sectores se miden frente a Maduro? ¿Hay una posibilidad de alternar el poder de cara al 28 de julio? Eso me lo responde después